Pues nada, muchas gracias y buen día. Pues vamos a hablar de la sostenibilidad en el sector sanitario. ¿Y por qué lo haremos? Pues porque recientemente la COP28 ha declarado por primera vez que la sanidad tiene que liderar y ser el corazón de las acciones climáticas, ¿no? Y tenemos que hacerlo de dos maneras: acelerando el desarrollo de la resiliencia climática y la sostenibilidad del sistema sanitario y reduciendo significativamente la emisión de carbono en todo ese sector. Y es que el sistema sanitario tiene que trabajar de forma urgente hacia lo que se llama la transición climática sostenible, y el objetivo de ello es el bienestar de nuestra población. Tenemos que llegar a disminuir entre un 80 y un 90% las emisiones de gas de efecto invernadero en 2050. Y eso es para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados, ¿no? Y mitigar después, consecuentemente, las consecuencias del cambio climático. Eso condiciona que tenemos que disminuir un 6% cada año las emisiones de estos gases de efecto invernadero, y que esta disminución tiene que ser acumulativa año a año. Pero solo lo hemos conseguido un año, en 2020, durante la crisis del COVID-19, donde no pasaba absolutamente nada. Y vamos a hablar pues de algunos datos. ¿Por qué tenemos que liderar nosotros esto? Pues se sabe que el 8% del total de las emisiones que se generan en Estados Unidos viene de origen sanitario. Es un 7% cuando hablamos de Dinamarca y un 5% cuando hablamos del total de la Unión Europea. Y es que nosotros tenemos súper claro quiénes son los malos, ¿no? China contamina un montón, después Estados Unidos, India, Rusia, pero es que si el sistema sanitario fuera un país, seríamos el quinto país que más contamina del mundo. Contaminamos 2 veces más que la industria de embarcaciones y 2,5 veces más que la industria de aviación. Y es que, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de un PAC intravitrio, pero muchas veces en radiología abrimos un PAC para poner una PICC line, para poner una gastrostomía, cualquiera de esas cosas. Ese PAC lleva múltiples pequeños accesorios que cada uno de ellos se genera en un sitio distinto, viajan todos para hacer este PAC y este PAC nos llega a nuestras manos. Este PAC finalmente habrá viajado un total de 225.000 kilómetros en su producción, lo que equivale a 5 vueltas en el planeta. Y realmente habrá trocitos, cosas de este PAC que no vamos ni a usar. Se vio en el Reino Unido que un 3% de las emisiones de CO2 estaban asociadas a los inhaladores. Hay dos tipos de inhaladores. Los inhaladores dosificadores son los que realmente están tan asociados al CO2. Igualmente se recetan en un 70%. Y aunque haya campañas de reciclaje, realmente la cantidad de residuos que se generan es muy alta. Se podría usar exactamente el mismo tipo de inhalador, pero en polvo o nebulante. Menor CO2 asociado, igual resultado. Pero no lo hacemos porque no lo pensamos. Otro gran tema es el desperdicio de alimentos en los hospitales. Desde gerencia se ha tendido a ahorrar en dinero disminuyendo la calidad de estas dietas, y eso lo que condiciona es que el desperdicio de alimentos en hospitales vaya del 6 a un 65% según el hospital y la calidad de este alimento. Pero realmente ha habido muchos cocineros que son famosos que se han puesto a estudiar y a desarrollar ideas porque se cree que si se utilizaran alimentos kilómetro cero mejoraría la alimentación de nuestros pacientes, condicionaría una mejoría de su inmunidad y por lo tanto estarían menos días hospitalizados. O sea que al final nos ahorraríamos dinero, pero no lo hacemos. Y el otro gran tema es la cantidad de basura que se genera cada día. En Estados Unidos se generan más de 6.600 toneladas de basura en los hospitales cada día. En todo Barcelona se generan un poquito menos de 6.000 toneladas, pero de ellas el 39% se reciclan. Vale, y si seguimos en Estados Unidos, se ha visto que los hospitales son el segundo edificio que más energía consumen, inmediatamente por detrás de la industria alimentaria. Pero si dividimos por los metros cuadrados que hay en cada recinto, los hospitales utilizan 2,5 veces más de energía que las fábricas de alimentación. O sea que nos podemos plantear qué pasaría si utilizáramos energías renovables en los hospitales. Pues que se ahorraría un 30% del consumo actual de estos hospitales sin disminuir para nada la calidad asistencial.
Y si seguimos en Estados Unidos, pues del 2010 al 2018 se aumentó la emisión de gases de efecto invernadero un 6%, siendo en ese momento la tasa de emisión más alta entre todas las naciones industrializadas. ¿Y eso a qué se debe? Pues a derivados de la atención hospitalaria, a servicios médico-clínicos y a prescripción de medicamentos. Y es que los hospitales son el gran foco, porque es el sector que más contamina del sistema sanitario, un total del 35% de las emisiones. Y dentro de los hospitales se sabe que una cama de UCI emite 3 veces más de gases que otra cama en la planta. Por lo tanto, el gran foco es en girar y hacer estos hospitales más verdes y sostenibles. Pero es que en esos hospitales es donde vivimos nosotros y yo me voy a focalizar más en la radiología intervencionista, pero en general en la radiología. La radiología intervencionista es única dentro de los hospitales. Usamos técnicas por imagen, material de instrumentación médica y material de medios de contraste iodado. Y por lo tanto tenemos 3 factores a tener en cuenta: el gasto de energía, el material médico de un solo uso y la polución de agua causada por este contraste ionado. Pues vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto al gasto de energía, nosotros usamos calefacción, ventilación y aire acondicionado y lógicamente esto condiciona un importante consumo de energía. Es verdad que necesitamos que para que nuestros equipos de radiología sean operativos, se tiene que mantener una temperatura constante. Pero tenemos que tener en cuenta que el sistema de enfriamiento de estos equipos condiciona casi el 50% de la energía total que consumen estos equipos. Y que cuando nos miramos cuándo los consumes, 2/3 de esta energía se consumen en estado inactivo del sistema, cuando está en modo de espera. Eso nos condiciona que si apagáramos todas las consolas, disminuiríamos un 45% esta energía que estamos usando. Cuando hablamos del consumo de energía que tiene lugar durante el sistema inactivo, es 2/3 en el TAC y 1/3 en la resonancia. Se estima que en el año 2020 la pérdida de energía por no apagar equipos de radiología en Europa era de 49 teravatios hora. Cualquier servicio de radiología tiene como mínimo 32 estaciones de trabajo. Estas 32 estaciones de trabajo consumen 100 barriles de petróleo cada año. Así que es primordial que nos aseguremos que los equipos se apagan completamente una vez se ha terminado la jornada de trabajo. Y eso no solo condiciona el TAC, la resonancia, la ecografía, sino también los ordenadores y las estaciones de trabajo. Y en eso no se vale coger el argumento de, ostras, pero ¿y si lo necesitamos de forma urgente? No, esta razón se basa en lo que se llama el buenismo y no en el análisis de riesgo según la frecuencia y la severidad de esta posibilidad. Cuando hablamos de material médico de un solo uso, pues hay 3 factores, ¿no?, a tener en cuenta o que tenemos en la cabeza. Por un lado, la emisión directa de energía, la otra la indirecta, pero finalmente lo que es el medical supply chain, ¿no? Y solo un 31% de los profesionales tienen en cuenta este factor. Y este factor es es la fuente más importante de emisiones de CO2. Por lo tanto, lo que vemos es que realmente necesitamos una educación asociada a eso. Y esta educación nos ayudaría a incrementar de forma colectiva el conocimiento de dónde vienen estas emisiones de gases y cómo podríamos reducirlas. Y es que si pensamos ya solo en el packaging asociado a nuestros dispositivos, el 50% del peso del dispositivo es del packaging. Y este packaging es potencialmente reciclable, sí, pero ¿a qué va asociado? A que dependa de los sanitarios que se recicle. Es verdad que se necesitan cambios drásticos en materiales de un solo uso y en basuras, y eso depende de las casas farmacéuticas. Pero también es verdad que la colaboración entre departamentos y entre instituciones nos va a proporcionar ventajas y ayuda a realizar estos cambios radicales que realmente necesitamos para ser realmente sostenibles. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos que actuar como un solo ente. Eso nos condicionará a una posición de negociación más fuerte y pondrá una presión más fuerte sobre esas casas farmacéuticas para conseguir el real cambio sostenible que necesitamos.
Vale, pues vamos ya para el contraste yodado y la polución de agua asociada. El yodo, una vez queda mezclado con agua, es muy difícil de descomponerse y tiende a acumularse. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones para esta contaminación del agua. Hay, por ejemplo, una solución que es recolectar el contraste yodado que no se ha utilizado, que se pone en una caja específica. Esta caja llegará a una cadena de residuos y finalmente será reutilizado. Por ejemplo, es un programa de reciclaje que lleva General Electric. Pero también hay la posibilidad de usar bombas multipacientes, que el contraste yodado que nos quede de un paciente se pueda usar en otro sin que disminuyamos la calidad asistencial, o bien hay distintos tamaños de recipientes de contraste para valorar realmente que usemos todo ese contraste y que lo que no usemos se pueda reutilizar. Bueno, pues sabiendo esto, ¿ahora qué? Pues se sabe que los trabajadores de radiología intervencionista piensan en general que hay una necesidad de aumentar la sostenibilidad en radiología, pero ven estas posibles acciones muy limitadas por 4 razones, básicamente. La falta de prioridad, primero. Segundo, la importante dependencia que tendrán las actitudes de los trabajadores. Tercero, el sentimiento de que hay barreras técnicas y legales y factores externos que no se pueden modificar. Y es que es verdad que hay muchos protocolos basados en la falsa seguridad del paciente, como por ejemplo lo que decíamos de mantener el TAC encendido. Y cuarto, que nos falta mejorar el conocimiento sobre el reciclaje, entender realmente qué beneficios e importancia hay en reciclar, mejorar los conocimientos prácticos sobre dónde y cómo reciclar, mejorar la comunicación sobre qué basura va en cada cubo, cómo son estos cubos, usar rótulos y finalmente impulsar cambios en actitud en positivo. Y aquí es donde tiene un papel importante la gerencia, donde la gerencia hospitalaria debe ser proactiva y buscar soportes y nuevas iniciativas. Un 18% del personal sanitario refiere que quiere responsabilizarse de forma moderada en el diseño de protocolos para generar esta sanidad más sostenible y educar al paciente. Por lo tanto, gerencia tiene que generar iniciativas y mayor empoderamiento a los profesionales. Eso es crucial, sobre todo en áreas sin planes nacionales establecidos ya. Y es que finalmente los pequeños cambios van a sumar y la sanidad se va a transformar. El objetivo es llegar a 0 emisiones de carbono y esto se tiene que hacer a todos los niveles, en guías clínicas, en modelos de atención sanitaria y en prescripciones. ¿Y quién va a liderar el cambio? Pues se conoce la radiología verde o el Green Radiology, que es la práctica de radiología que tiene un enfoque en la sostenibilidad ambiental y en la reducción de residuos. Y se basa en 4 principios y ejes estratégicos. Primero, reducir el uso de energía y de otros recursos como ya sea el agua, el helio. Segundo, en reciclar y eliminar adecuadamente los desechos, como por ejemplo los medios de contraste. Tercero, reducir el impacto ambiental de las radiaciones ionizantes y finalmente promocionar prácticas de radiología ecológica. Existen unos equipos que se llaman grassroots o equipos formales que nos ayudarán a realizar estas iniciativas sostenibles. Ellos tienen los objetivos de incrementar la legitimidad y la permanencia de acciones en positivo, identificar oportunidades que nos puedan ayudar a aumentar la sostenibilidad, aumentar la visibilidad de estas acciones individuales, recolectar y monitorizar todos los datos que se vayan obteniendo y finalmente, y muy importante, son un puente de unión entre los trabajadores sanitarios, gerencia y expertos en iniciativas sostenibles. Aquí os dejo un artículo que es verdad que es sobre la UCI, pero ya hemos dicho que la UCI genera un importante porcentaje de residuos y de gases, en que se implementaron estas grassroots ya fuera en Nueva Zelanda o en Australia. Y se vio que de 2019-2020 a 2020-2021 el hecho de implementar estos equipos formales condicionó que de las 20 UCIs que existen en Nueva Zelanda se pasara de iniciativas sostenibles en un 48% de ellas a un 65%, y en Australia, que hay 153 UCIs, se pasara de un 36% de las UCIs que hacían estas iniciativas sostenibles a un 40%. En Inglaterra, por ejemplo, existen las Green Team Competitions, donde se intenta fomentar en positivo que se hagan cambios.
Y también, por ejemplo, hay el Luminary Project, que es un proyecto que está más focalizado en enfermería para hacer que estas enfermeras trabajen para que sus hospitales sean más seguros, las comunidades de pacientes sean más limpias y que los niños que nazcan en su cuerpo no haya tóxicos químicos. Vale, ¿y qué dicen estas grassroots? Pues primero dicen, tienes que identificar un equipo multidisciplinar, gente que esté interesada en la sostenibilidad. Y ahí hay un papel fundamental en enfermería que se ha visto que tiene más tendencia a hacer esto. Te dicen, oye, escucha, no esperes a ser preguntado. El equipo va a nacer de la base, no de la gerencia hospitalaria. Pero esta gerencia tiene que dar autonomía para solventar los problemas y dar financiación adecuada y educación en positivo. Si esto pasa, el Green Team demostrará tener un alto valor de calidad añadido en el hospital. Dice, en un primer momento usa rutas ya establecidas, planea nuevos retos posteriormente conjunto con gerencia y realiza objetivos que sean realistas. La sostenibilidad y la calidad asistencial tienen que ir de la mano. Por lo tanto, plantéate tus procedimientos a primera hora de la mañana para saber qué material necesitas abrir realmente, qué vas a necesitar y por lo tanto disminuir lo que abres y finalmente no utilizas. Dice, es importante comunicar cada nueva iniciativa y irla recordando. Y una vez tú tengas logros, celébralos, promociónalos y mantén ese equipo motivado. Por ejemplo, hablando de las UCIs, ellos se dieron cuenta que había 5 puntos muy calientes en el material. Serían las batas de aislamiento, los cubrecamas, las mascarillas quirúrgicas, las jeringas y los guantes no estériles. Y se dieron cuenta que hay numerosas prácticas y guías clínicas que tienden a ser extremadamente conservadoras y que no tienen nada en cuenta el coste medioambiental, aunque no haya evidencia científica. Por ejemplo, los guantes no estériles implican una importante cantidad de basura y nunca se ha evidenciado que mejoren la seguridad del sanitario versus el lavado de manos entre paciente y paciente. Lo que está claro es que tenemos que mantener una seguridad del paciente, pero lo podemos hacer si usamos la jerarquía de las R's. Reducir y decir que no al material que te van ofreciendo. Piensa qué realmente necesitas. Reutiliza todo lo que uses o tanto como puedas. Revalora otra vez cómo haces ese procedimiento para intentar valorar si puedes disminuir la cantidad de cosas que estás abriendo, la cantidad de material. Y finalmente, recicla todo lo que puedas, porque es verdad que el reciclaje es de fácil implantación, pero tiene un mínimo impacto. Y cuando hablamos de reciclar o eliminar adecuadamente desechos o residuos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tanto como se pueda, se tienen que usar materiales que sean reutilizables. Reducir o mejorar la eliminación de materiales. Usar materiales que sean biodegradables. Por ejemplo, en radiología usamos muchísimos vasos de plástico cada día porque damos agua a nuestros pacientes antes de pruebas diagnósticas. Quizá podríamos usar vasos de maicena. Y después reducir el uso de papel. En España en los años 90 se utilizaban 116 kilos anuales por habitante de papel. Actualmente en la era digital usamos 176 kilos. Tenemos que eliminar ya las peticiones y los informes en papel y hacer comunicación vía informática. Se ha visto que la separación de residuos y de reciclaje es simple, pero tenemos que tener buenos containers, tienen que estar bien diseñados. Y después, el cubo del container lo tienes que poner en el sitio donde toca. Se ha visto que dejar el cubo de residuos cerca del personal estéril empeora en un 60% el reciclaje. En cambio, dejar el cubo de reciclaje más cerca de la persona que está estéril y si lo dejas desde el principio del procedimiento, por lo tanto no toca sangre, no toca ningún otro líquido, mejoras el porcentaje de reciclaje y el comportamiento de ese personal sanitario. Aquí tiene un papel clave, se ha visto, la enfermería. Enfermería puede promover la salud medioambiental influenciando en la selección de los productos, cómo utilizarlos y cómo desprenderse de ellos.
Es muy importante empezar por proyectos que sean pequeños, que sean fáciles de conseguir, pero que tengan un resultado evidente. Estos pequeños proyectos van a condicionar finalmente que haya una evolución y un impacto medioambiental y financiero importante. Y desde intervencionismo o desde radiología se puede generar posteriormente una regulación hospitalaria, disminuyendo el porcentaje de basura y el transporte de desechos. Y bueno, como conclusión, pues sí, esto es la guerra, es David versus Goliat. Pero es verdad también que hay una necesidad urgente de cambiar el paradigma de la sanidad con la sostenibilidad. Tenemos que potenciar una sanidad sostenible sin disminuir la calidad asistencial, y eso es posible. Acordémonos todos que cogimos medicina, cogimos enfermería para mejorar la vida de nuestros pacientes. Y es que los sanitarios estamos preparados para afrontar la sanidad ambiental y liderar el cambio. Y aquí es donde tenemos que posicionarnos otra vez, apagar los dispositivos tecnológicos antes de irnos a casa es fácil. Hacer un briefing a primera hora de la mañana para valorar qué material necesitamos para cada procedimiento es fácil. Intentar usar menos jeringuillas y dejar de usar guantes no estériles es fácil. Pedir cubos de reciclaje y situarlos correctamente dentro de la sala es fácil. Y finalmente, si toda esta parte que es fácil la hacemos, vamos a motivar a nuestros compañeros y consecuentemente a gerencia hospitalaria. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Mireia. La verdad es que nos has abierto mucho los ojos con esta exposición y los datos que das, algunos ponen la carne de gallina, ¿eh? Porque vamos, o la piel de gallina, vaya, que no, el impacto que estamos teniendo con nuestras actuaciones, ¿no? Me parece que no somos muy conscientes de ello y hay muchas cosas que son tan fáciles de hacer. Sí, sí, yo a medida que iba leyendo pensaba, Dios mío, sí, es ¿Cómo no me he verdad. Pero bueno, despertado es lo que antes, no? decíamos al principio, ¿no? Realmente no nos educaron en eso, no teníamos por qué saberlo. El problema es que de cada uno es difícil que salga, hay que hacer estos como grupos de trabajo que son los que canalicen, ¿no? Todas estas acciones y mantengan el nivel bueno, de reciclado, de todas estas medidas que has dicho. Javier, qué, qué- qué- qué puedes añadir? ¿Qué opinas de todos estos datos que nos ha dado Mireia? Pues bueno, yo lo primero es, Mireia, darte las gracias porque, al igual que hizo ayer Sara, a mí y seguro que a muchos nos habéis abierto los ojos con este tema. Y bueno, es el primer paso. El primer paso es concienciarnos y el segundo paso es actuar. Y yo creo que el sector sanitario, además, yo nunca había caído en la cuenta la cantidad de lo que condicionamos el efecto invernadero, pero además de eso, yo creo que somos un ejemplo para la sociedad. Igual que pasaba con el COVID, cualquier actuación que hagamos por nuestra cuenta, el publicitarla tiene un impacto más alto en la gente. Entonces yo creo que tiene un doble valor lo que podamos hacer en ese sentido. Yo creo que hay mucho que hacer. Nosotros en Alicante, como había comentado antes, pues sí que, pues mira, yo dices, reciclamos, tenemos los diferentes eh, para reciclar el papel, el plástico, y lo hacemos habitualmente. Y creemos que hacemos algo, pero bueno, ahora me da cuenta todo lo que nos queda por hacer. Y bueno, yo creo que algunas ideas muy positivas sí que he sacado de la charla, así que muchas gracias. Josep. Yo, la verdad es que un poco lo mismo, agradecer. Yo creo que es una charla que debería irse repitiendo Mm. de forma continua en las sesiones, un poco por lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Que no debe olvidarse o la facilidad que a veces tenemos un poco para ir relajándonos. Pero yo creo que una de las cosas que me gustaría destacar es que me ha gustado muchísimo el cómo has aterrizado algunos detalles que yo creo que todos nos teníamos que preguntar, ¿no? En los departamentos, que es cuántos, en el office o al paciente, cuántos vasos de plástico usamos, ¿no? Mm. Y sí, ya empezar con estas pequeñas acciones que son importantes, ¿no? O en la oficina administrativa, cuántas cajas abiertas hay de bolígrafos que de pronto los cogen a puñados, ¿no? Se cogen a puñados y tienes que volver a pedir, ¿no? Y todas estas pequeñas acciones que luego desde el ámbito más de la gestión sí que se traducen en ver que se va incrementando el gasto en material que llamas de oficina, pero en realidad, pues si lo aterrizáramos, mucho de este material pues son plásticos o son papeles, ¿no?
Entonces yo creo que esto me ha gustado muchísimo, estos pequeños detalles y Ujú. también, por supuesto, la visión. Y luego una cosa que me gustaría que me comentaras, Mireia, es cómo ves el tema de las batas y porque sé que lo has comentado, pero había como ciertas tendencias, ¿no? Había gente que decía que el lavado de según qué prendas también tenía cierto componente contaminante por el hecho de los jabones. Luego también había otra tendencia que era, ¿no? Las batas de un solo uso. ¿Podrías ahondar un poco en este tema? Si... La verdad es que, claro, es que cualquier solución tiene su hándicap, ¿no? El hecho de usar batas que sean reutilizables te va a condicionar que las vas a tener que limpiar, eso condiciona agua, que al final también es un bien preciado, y jabón. Pero también es verdad que hay muchísimos jabones que no son tóxicos y que para generar batas de un solo uso se usa mucha agua también. Por lo tanto, realmente como mínimo no tenemos el residuo, que ya son algo. Y después es que depende, porque por ejemplo aquí en España usamos batas, pero en Inglaterra está prohibido. Se entiende que el hecho de que tú pases visita o planta en bata o también corbata, que también está prohibida, implica que estás tocando o rozando de un paciente a otro y que encima no saben la cadencia en cuanto te vas cambiando esta bata, por lo tanto creen que no es seguro para el paciente. Pues nuestros paradigmas son unos y en cada sitio son distintos, ¿no? Y no sé, es que realmente como intervencionista, cada vez que terminamos una intervención es brutal la cantidad de basura que usamos y cada uno de esos residuos para generarlo se ha usado un montón de energía. Y al final yo me doy cuenta de que ahora me esfuerzo antes de irme a casa a saber que realmente he apagado el ordenador, por ejemplo, que es una tontería que realmente no me condiciona nada, pero que antes no me forzaba y no me lo miraba y quedan siempre muchísimos ordenadores encendidos, muchísimas luces, lo que decía antes Javier, tú vas de madrugada a la guardia y te das cuenta que la luz del despacho ha quedado encendida. Sí, Eso, sí. eso es dejadez, eso en tu casa no lo haría realmente. Pero en el hospital, como supongo que es la inercia de las 24/7, más que no sé, no te das cuenta que finalmente eres el último y no lo apagas, ¿no? La luz. Y al final lo que sí que dicen es, está muy bien el programa de reciclaje y realmente, en cierto modo, te hace sentir mejor, pero es lo último y es lo que tiene menos impacto. O sea, lo que tiene realmente impacto es lo que tú vas a usar en tu día a día y la energía que vas a consumir en tu día a día, en tus estaciones de trabajo, en el taco, en la resonancia. Eso es lo que realmente tiene impacto. Y probablemente hay muchas cosas que son relativamente fáciles. Y ahora hay muchas veces que digo, no me abráis otra segunda jeringuilla para el contraste, me espero. Son 10 segundos, no pasa nada. Me espero un momentito. Y, y en el packaging este es que seguro que todos nosotros, cualquier packaging, hasta el de la aguja de ablación, tiene una pieza que no sabes ni para qué es. Pero esa pieza está allí siempre y la tiras. Y es que el packaging, yo cada vez que hago una ablación, te abren primero una caja de cartón, una segunda caja de cartón donde hay el nombre de la casa comercial, y después una tercera que es el plástico, que es el estéril, que no sé qué. Esas dos primeras, ¿qué hacen allí? Es que no lo entiendo. O aunque sea la primera de todas, yo puedo, no sé, quizás la segunda es para asegurar que si hay un golpe no se rompa el packaging estéril real, pero la que envuelve todo, ¿esa qué función tiene? Pero claro, al Sí. final, si no nos lo condicionamos, tampoco va a acabar pasando nada. Y esa creo que quizá es la gracia, ¿no? El hecho de que nosotros somos quienes consumimos y si realmente nos llegamos a poner de acuerdo, después sí que uno solo no va a hacer nada. Todos juntos podemos cambiar cosas. Sí, sí, está claro. Mira, tenemos aquí a Luis en Román, que ha Sí, tenido el director sí, disculpadme. del webinar, que ha tenido problemas de conexión.
Hola, Disculpadme Luis. que he llegado tarde, pero bueno, me he podido enganchar un poco a lo que habéis estado comentando. Yo lo que dice Mireia, en principio, creo que tiene razón, porque creo que, no sé si lo habéis experimentado, nosotros tuvimos un programa de ajuste del contraste iodado, de reciclaje, que un poco fue patrocinado por la industria, lo cual se agradece que a veces la industria tenga estas iniciativas. Y un poco la sensación que tuve, independientemente de que el reciclado del yodo fuera realmente eficaz o no, porque ese yodo probablemente no se pudo llegar a reutilizar por un problema de legislación, pero sí que nos dimos cuenta que el mero hecho de tener un programa de reciclaje hacía que gastáramos menos yodo. Es decir, el mero hecho de tener que mirarte que tengas alguna medida de reciclaje o de utilización hace que la actitud de la gente sea un poco de ahorro, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto sí que es cierto que simplemente el cambiar un poco la mentalidad hace que ya sea un poco eficaz, ¿no? Y lo que dices tú, Mireia, a nosotros nos pasa, y mira, nunca me lo había planteado, nos pasa un poco lo mismo con el campo quirúrgico que utilizamos, con el campo, con el kit que tenemos para intervencionismo. Hay siempre unas llaves en concreto que no utilizamos, que van directamente a la basura y que nunca nos hemos planteado que simplemente una llamada de teléfono y que no estén incorporadas sería suficiente. Pero allí se ha asumido que eso va a la basura directamente, ¿no? Y es curioso cómo a veces tienes gestos que ni te planteas de lo inútiles que son, ¿no? Sí. ¿Y vosotros tenéis alguna iniciativa parecida a esta desde la industria, un poco de reciclaje, que os ayude un poco, o la echáis de menos, o creéis que puede ser una forma también un poco de ayudarnos a la sostenibilidad en los servicios? Algo parecido a lo que hizo General con el contraste. Nosotros estamos reciclando, sí, el contraste iodado. La verdad es que no sé exactamente qué pasa después con él, pero sí que en las salas, en el TAC, en la RESO, se guarda ese contraste que nos está utilizando y después se lo llevan como material aparte y en principio es para su reutilización una vez reesterilizado o no sé qué hace. Creo que al Bueno, final no puede tener uso otra vez con pacientes, pero otra cosa es que se pueda reutilizar para otra cosa, ¿no? sí, no, lo que comentabas de la industria, ¿no? Tener un poco de ser proactivos con nuestros proveedores, ¿no? Para esto creo que es un punto importante si entre todos hacen algo, ¿no? Antes lo comentaba Josep y es que es así, todas estas cosas que sobran, las empresas también pagan unos impuestos por tener, por material, por todo lo que hay que reciclar. O sea, también estarán seguro interesadas en disminuir los impuestos que pagan en este aspecto. O sea que al final todo el mundo gana, ¿no? Y al final ganamos todos, desde luego, en un mundo más verde. Pero quizá tendríamos hacer como una fuerza más coordinada, ¿no? De qué es lo que no queremos que esos productos que vengan todos en packs enteros, etcétera, ¿no? Es difícil, pero bueno, es una labor de poco a poco. Y luego llevándolo al diagnóstico y recogiendo un poco el guante de Mireia, ¿no? De reciclar está bien, pero consumir está mejor, o consumir menos está mejor. Yo creo que en el diagnóstico nos tendríamos que empezar a plantear, o la contraparte sería preguntarnos cuántas veces podemos ahorrarnos, no poner, no es necesario administrar contraste en según qué estudios. Podemos reducir el número de secuencias de resonancia, que al final, durante la adquisición, es el mayor consumo energético de la resonancia magnética. Entonces, otras acciones como, por ejemplo, ¿no? Reducir algunos tiempos de adquisición, o protocolos específicos o más a medida, o protocolos diseñados para, me lo llevo al terreno de la neuro, pero el seguimiento, por ejemplo, de algún tipo de meningiomas o de neurinomas, que sabemos que se puede reducir la administración de contraste o incluso a plantearnos si es necesario en algunos seguimientos, ¿no? Y por tanto, no solo el reciclar, sino el disminuir el consumo, incluso en el diagnóstico, además del intervencionismo. Yo creo que en el tema del contraste ya no es solo el reutilizarlo, que eso bueno, sería fantástico, pero probablemente es complicado por muchos temas. Pero con no tirarlo ya es mucho, porque hasta lo que yo sé el contraste es muy contaminante. No solo el contraste que usamos, sino también, que eso en la charla de ayer Sara lo dijo y a mí vamos, me chocó bastante,
El contraste que damos a los pacientes que al final lo acaban orinando y acaba yendo al sistema, a las aguas residuales, se ha encontrado hasta en bebidas que tomamos habitualmente trazas de contraste yodado. O sea, ese contraste es extremadamente contaminante y solamente el guardarlo de una forma diferente y que no vaya a la vida diaria, que vaya a algún sitio donde por lo menos no contamine, ya es un paso muy importante y eso es muy sencillo de hacer. Sí, sí, no, la verdad es que hay muchas medidas, nos tenemos que poner, nos has puesto muchos deberes, Mireia. Ahora nos tenemos que poner todas las pilas y bueno, y lo del efecto gran hermano, ¿no? Si sabes que lo estás mirando y controlando, como hemos dicho antes, creo que todo, que la gente se concienciará, ¿no? Intentar hacer grupos de personas motivadas que un poco lo coordinen en cada centro y 1000 medidas fáciles de hacer. Pues muy interesante, no sé si tenéis alguna cosa, algo que añadir. No hay preguntas en el chat, ha quedado todo muy claro. No sé, Luis, si quieres cerrar Sí, el perfecto. plenario. Simplemente agradeceros a todos la charla que habéis hecho y en principio, bueno, que sirva un poco de base para todos, para concienciarnos en el futuro de que está en nuestra mano un poco. Y a la audiencia, gracias por asistir y emplazarles un poco a la próxima sesión que tengamos mañana, que en principio hablará de la telangiectasia hereditaria, y un placer teneros un poco a vosotros aquí y ahí hasta la próxima. Muy bien. Pues Gracias a nada. todos. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Gracias.